Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría de la semana 17 correspondiente al tema de ángulos en posición normal. El desarrollo del tema nos permitirá comprender las razones trigonométricas de un ángulo de cualquier medida, es decir, ángulos positivos, cero o negativos, a través de la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, el cual se define en un plano cartesiano y cuyas características lo señalaremos más adelante. Y luego determinaremos el signo de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. También calcularemos las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Veamos a continuación las diapositivas del tema. El tema es ángulos en posición normal. Tenemos los objetivos, es decir, a dónde apuntamos, a dónde queremos llegar. En primer lugar, vamos a reforzar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. En segundo lugar, vamos a identificar en la vida cotidiana la aplicación de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y en tercer lugar, vamos a resolver problemas sobre las razones de un ángulo en posición normal. Veamos una introducción al tema. En la introducción tenemos una rodillera ortopédica, que es un producto ortopédico prescrito por un médico para la prevención de una lesión, profilaxis o un tratamiento de distintas enfermedades de la articulación de la rodilla. En la figura, la rodillera ortopédica forma un ángulo obtuso θ, y para facilitar algunos estudios de su mecanismo, se le puede llevar a posición normal, como se indica en la figura. Ángulos en posición normal. ¿Qué son los ángulos en posición normal? Lo vamos a estudiar a través de la definición y de ahí vamos a deducir el signo de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Tenemos a continuación una pregunta de contextualización. Nos dice lo siguiente. Un móvil parte del origen de coordenadas y se dirige al punto A de abscisa -5, ordenada 12. Luego se dirige al punto B, donde este punto B pertenece al segundo cuadrante, de tal manera que OA es perpendicular a AB. OA es igual con AB. Otro móvil parte del origen y se dirige al encuentro del primero en el punto B. Si su trayectoria es el lado final de un ángulo θ en posición normal, nos piden que calculemos el valor de la expresión raíz cuadrada de 8 menos 7 veces la cotangente de θ. Esto lo veremos en la parte, la resolución de ello lo veremos en la parte final de la exposición. Ángulo en posición normal. Aquí llamamos ángulo en posición normal, es aquel ángulo trigonométrico
cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas o de las X y su vértice está ubicado en el origen de coordenadas. Entonces, dos características importantes para que un ángulo trigonométrico lo consideremos en posición normal. Vértice en el origen de coordenadas y lado inicial en el eje positivo de las X. Veamos a continuación un ángulo en posición normal y a partir de él vamos a definir las razones trigonométricas de ese ángulo en posición normal. Bien, veamos en el gráfico el plano cartesiano y tenemos aquí un ángulo de medida θ. Observemos nosotros que el vértice de este ángulo trigonométrico está ubicado en el origen de coordenadas, que el lado inicial es el semieje positivo de las X y el lado final, cuando no coincidiese con alguno de los semiejes del plano cartesiano, la ubicación del lado final indica el cuadrante al cual pertenece dicho ángulo trigonométrico en posición normal. En este caso, θ es un ángulo trigonométrico en posición normal, positivo, porque claramente se ve que ha sido generado en sentido antihorario y pertenece al segundo cuadrante. En cualquiera de los cuadrantes puede estar. Ahora, si coincide con alguno de los semiejes, a eso ya se va a llamar ángulo cuadrantal. Veamos a continuación algunos ejemplos de ángulos en posición normal. Tenemos este ángulo cuya rotación se indica que es 300 grados, o sea, la medida de este ángulo trigonométrico es 300 grados. Fíjense que el vértice está en el origen de coordenadas, el lado inicial es el semieje positivo de las X y el lado final está, en este caso, en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué se dirá de ese ángulo? Se dirá pues que por tener sentido antihorario es positivo y además pertenece al cuarto cuadrante. Tenemos este otro ángulo trigonométrico en posición normal. Vértice en el origen de coordenadas, lado inicial, el semieje positivo de las X, ¿ven? Y en este caso el lado final se está ubicando en el tercer cuadrante. Entonces, este ángulo trigonométrico en posición normal, cuya medida es de menos 100 grados, es negativo, orientación horaria, y además pertenece al tercer cuadrante. Ahí está. Pasemos ahora a la siguiente observación. ¿Qué pasa cuando el ángulo no está en posición normal? ¿Podríamos llevarlo a posición normal? Así es. ¿Por qué este ángulo señalado aquí como alfa, su medida, no está en posición normal? Fíjense, chicas y chicos, ¿por qué? Porque si bien el vértice está en el origen de coordenadas, pero el lado inicial no es el semieje positivo de las X, es el semieje positivo de las Y. Entonces, para hablar de las razones trigonométricas de este ángulo alfa que no está en posición normal, podríamos hacer dos casos. Uno es pasarlo a posición normal. Ello implica que para que el lado inicial se encuentre aquí, tengo que girar 90 grados en sentido horario, ¿no? Ahí está, ¿ve? Listo. Pero si el lado inicial debe de girar en sentido horario 90 grados, así también lo debe de hacer el lado final para que el ángulo se mantenga. Y tendríamos entonces lo siguiente. Ahí está, ¿ve? Bien, entonces este lado inicial pasa aquí y este lado final pasa a esta posición de aquí. Fíjense que si de aquí a acá hay 90 grados en sentido horario, de aquí a acá también hay 90 grados en sentido horario. Por consiguiente, este es el ángulo trigonométrico, entonces, alfa ya ubicado en posición normal.
Y ahí ya podríamos aplicar las definiciones que a continuación vamos a ver, ¿ya? La otra alternativa sería que considere un cuadrantal que sería 90 grados sumado el ángulo alfa y ya todo ello sería un ángulo en posición normal. Y en ese caso ya aplicaríamos ya lo que viene a ser las reglas de reducción al primer cuadrante. También eso es posible de hacerlo, ¿no? Bien, vamos pasando a la siguiente diapositiva. Vamos a ver a continuación ya las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿no? Y para ello entonces tendremos en cuenta lo siguiente. Para definir las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, vamos a tener en cuenta 3 elementos, de los cuales 2 de ellos se determina de un punto del lado final, ¿no? De ese ángulo θ en posición normal. Si nosotros consideramos a este punto, un punto del lado final como el punto P de abscisa X ordenada Y, entonces tenemos ahí la abscisa y la ordenada de un punto de su lado final. El otro elemento con el cual se va a definir las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal es el radio vector. ¿Qué es el radio vector? El radio vector es la distancia del punto al origen de coordenadas que se representa con la letra R minúscula. ¿Cómo se relaciona la abscisa, la ordenada y el radio vector? Mediante la siguiente relación, ¿no? El radio vector es igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. El radio vector es un número positivo, ¿no? Por lo tanto, entonces, hablaremos del radio vector de todo punto, pues, diferente del origen de coordenadas, ¿no? Ya está, muy bien. Vamos ahora a continuación a ver la definición. La definición se hace entonces con estos 3 elementos, abscisa, ordenada y radio vector, definiéndose de esta manera. El seno de un ángulo en posición normal es igual a la ordenada de un punto de su lado final entre el radio vector de ese punto del lado final. En nuestro caso, la ordenada es y el radio vector es R. Entonces, el seno es Y entre R. Tenemos ahora el coseno. El coseno es la abscisa de un punto de su lado final entre el radio vector de ese punto del lado final. En nuestro caso, la abscisa es X y el radio es R. X entre R. La tangente, la ordenada de un punto del lado final entre la abscisa de dicho punto del lado final. En nuestro caso, Y entre X. Para el caso de las otras razones trigonométricas, la vamos a definir ya de la siguiente manera. La cotangente es la abscisa entre la ordenada, X entre Y. La secante es el radio vector entre la abscisa, R entre X. Y la cosecante, el radio vector entre la ordenada, R entre Y. Cabe mencionar también aquí que se puede apreciar que la tangente y la cotangente son recíprocos. Lo mismo sucede con el coseno y la secante y con el coseno y la secante y con el seno y la cosecante. Muy bien. Veamos a continuación una aplicación. Nos dicen que calculemos el seno de θ menos coseno de θ y nos presentan este gráfico de aquí. ¿Qué diremos en la parte de la resolución? Para calcular el seno y el coseno, necesito el radio vector. Entonces, en el gráfico se aprecia un punto P de abscisa menos 12 y ordenada menos 5 que pertenece al lado final. Con esta abscisa y esta ordenada, ¿se puede calcular el radio vector? La respuesta es que sí. Bueno, el radio vector entonces es igual a la raíz cuadrada de la abscisa menos 12 al cuadrado sumado con la ordenada menos 5 al cuadrado.
Bueno, estos valores ya ustedes lo asocian a una tríada pitagórica y saben que es 5, 12 y 13. Así es, el radio vector es igual a 13. Conocido ya el radio vector, se puede entonces calcular lo que nos piden. Seno de teta menos coseno de teta igual a menos 5 sobre 13 menos el coseno menos 12 sobre 13. Y el resultado de esto es igual a 7 sobre 13. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver ahora a continuación, fíjense, chicas y chicos, lo siguiente. Vamos a ver a continuación una aplicación número 2. Nos dice lo siguiente. A partir del gráfico adjunto, calcule el valor de la expresión e igual a la raíz cúbica de esta expresión de aquí. Tangente de alfa por secante de teta entre seno de teta por seno cuadrado de beta. Como puedes apreciar en el gráfico, un plano cartesiano, eje X, eje Y, en el cual nos señalan pues tres ángulos en posición normal. El ángulo alfa, donde un punto de su lado final es menos 1 raíz 3. Tenemos el ángulo beta, donde un punto de su lado final es menos raíz de 2, menos raíz de 2. Y el ángulo teta, también en posición normal, cuya abscisa es raíz, un punto de su lado final tiene por coordenadas abscisa raíz de 3, coordenada menos 1. Muy bien, entonces veamos, como ya están en posición normal, entonces rápidamente lo que vamos a hacer es ver si hay los elementos necesarios para calcular lo que nos pide. En el caso de la tangente de alfa, ya se tiene listo, ¿verdad? Porque para hallar la tangente, ¿qué se necesita? La ordenada y la abscisa de un punto de su lado final. Sí se tiene con respecto de alfa entonces para calcular la tangente. Muy bien, entonces tenemos esto. Listo, entonces algunos elementos por ahí se van colocando. Abscisa menos 1, ordenada raíz de 3, radio vectores 2. Abscisa menos raíz de 2, ordenada menos raíz de 2, el radio es igual a 2. También tenemos acá lo siguiente. Abscisa para teta, ¿no? Abscisa raíz de 3, ordenada menos 1, el radio es 2. Bien, entonces de allí vamos a calcular ya lo pedido, ¿no? Ya que se tienen los elementos completos, ya se calcula. Aunque muchas veces también habría que ver si es necesario todos los elementos o ya con los que se tiene a veces son suficientes para calcular lo pedido. Eso lo vimos en el caso de alfa, ¿no? Raíz de 3 entre menos 1 menos raíz de 3. Tenemos nosotros ahora a continuación seno de beta. Seno de beta, aquí sí se necesita el radiovector, sería entonces menos raíz de 2, menos raíz de 2 sobre 2. Eso es. Para, en el caso de teta, seno de teta, ahí también si es necesario el radiovector, sería entonces ordenada menos 1 entre radio 2. Para la secante de teta, para la secante de teta se necesita entonces radio vector entre abscisa. Muy bien. Esto ya se reemplaza en lo que nos piden y tenemos así entonces menos raíz de 3 por 2 entre raíz de 3 sobre menos 1 medio por menos raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Realizando las operaciones, el valor de va a ser raíz cúbica de 8, ¿no? Acá raíz de 3 con raíz de 3 se va, queda 2. Aquí queda pues 2 cuartos, 2 con 2 se cancela, el 4 pasa arriba, queda 2 por 4, 8. Raíz cúbica de 8, que es igual a 2. Por lo tanto, entonces la clave es la letra D, ¿no? Fíjense, pregunta de examen de admisión del 2017-1, ¿no? Bien, vamos avanzando y tenemos entonces los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. ¿De dónde salen los signos? De la definición de las razones trigonométricas
de un ángulo en posición normal, ¿no es cierto? Entonces, dice, a partir de la definición se observa que según el cuadrante al cual pertenece el ángulo, las razones trigonométricas de este pueden ser positivos o negativos, ¿no? Así entonces tenemos lo siguiente. Veamos el signo para un ángulo, por ejemplo, que esté ubicado rápidamente en el segundo cuadrante, que es uno bastante rápido. Y tenemos así, entonces, eje X, eje Y, y tenemos el ángulo, vamos a llamarle el ángulo teta en posición normal. Necesito las coordenadas de un punto, le llamo P, de abscisa X, ordenada y el radio vector R. El radio vector siempre es positivo. La abscisa en el segundo cuadrante es de signo negativo y la ordenada en el segundo cuadrante de signo positivo. Por consiguiente, el seno de teta entonces va a ser igual a la ordenada sobre el radio, ¿no? Ahora, en cuanto al signo, la ordenada es de signo positivo, el radio siempre es positivo, entonces el resultado, un valor positivo. Coseno de teta. Coseno es abscisa sobre radio. El abscisa es de signo negativo, el radio es de signo positivo, entonces el resultado es negativo. Tangente de teta. Entonces es, en este caso, la ordenada sobre la abscisa. ¿Cómo es la ordenada? Positiva. ¿Cómo es la abscisa? Negativa. El resultado, negativo. Y así se hace para las otras razones trigonométricas y de la misma manera para los otros cuadrantes, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que a partir de la definición obtenemos entonces los signos, el signo que le corresponde entonces a la razón trigonométrica en cada uno de los cuadrantes. Así es. Veamos a continuación entonces ya un resumen, un cuadro que nos dice entonces cómo son los signos de las razones trigonométricas. En el primer cuadrante todas las razones son de signo positivo. En el segundo cuadrante son positivos el seno y su recíproca, la cosecante. En el tercer cuadrante son positivos la tangente y la cotangente, que es su recíproca. En el cuarto cuadrante son positivos el coseno y su recíproca, la secante. Siempre una razón y su recíproca siempre tendrán el mismo signo en cualquiera de los cuadrantes. No olvidemos ello. Muy bien. Veamos ahora a continuación una aplicación número 3. ¿Qué nos dice esta aplicación? Nos dice lo siguiente. 4 veces la secante al cuadrado de teta es igual a 25 y teta pertenece al cuarto cuadrante. Calcula el valor de la expresión E igual coseno de teta menos seno de teta entre 1 menos cotangente de teta. ¿Cómo vamos a resolver esta pregunta? Vamos a resolver, fíjense chicas y chicos, de la siguiente manera. Como tenemos aquí que esto es lo pedido, en algunos casos de ser posible, no siempre, pero hay casos que sí se puede hacer, es primero reducir la expresión. Si bien de aquí vamos a poder obtener una razón y con esa razón calcular las razones que nos pidan, que lo podemos hacer en el caso que veamos que esta expresión no se puede reducir porque queda, vamos a decir, no es reducible, entonces trabajaremos con lo que indican allí. Pero si es factible de ser reducible la expresión, es mucho mejor porque ya no trabajaremos con muchos términos, sino solamente ya con la expresión reducida. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Para ello la cotangente, no olvidemos que es coseno sobre seno. Y ahí lo tenemos. Ahora observen ustedes seno menos coseno y coseno menos seno. Dense cuenta que esto es lo mismo que esto, pero factorizado el signo, ¿sí o no? Entonces podemos factorizar el signo y ya tendríamos lo que está en el denominador, ¿no? O sea, en el numerador factorizo el menos
y tengo ya la diferencia al revés y se cancela con este término. Entonces queda menos seno de teta. Ahí está, menos seno de teta. Entonces de la condición, vamos a decir así, 4 veces secante cuadrado de teta es igual a 25. El 4 pasa a dividir y de ahí extraemos raíz cuadrada y queda que secante de teta es más o menos 5 sobre 2. Eso es. De allí nosotros vamos a observar que como a ti te dicen que teta pertenece al cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante la secante, ¿cómo es? Positiva, ¿sí o no? Ahí está, el cuarto cuadrante, la secante de signo positivo. Entonces nos quedamos con el signo positivo, que ya no se suele señalar, sino quedará simplemente secante de teta igual 5 medios nada más. Listo. Y a partir entonces ya de la razón secante, nos preguntamos, ¿y qué hacemos para hallar la expresión E que es menos seno de teta? Aplicamos entonces lo siguiente, la definición. ¿Qué secante? Radio entre abscisa. Radio 5, abscisa 2. Pero tú sabes que el radio es la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. De ahí entonces obtenemos que el valor de la ordenada es menos raíz de 21, ¿no? Diremos así, 2 al cuadrado más la ordenada y al cuadrado es igual a radio 5 elevado al cuadrado. Entonces queda y al cuadrado igual 21, extraemos la raíz cuadrada y y vale más menos raíz de 21. Pero no se olviden que teta pertenece al cuarto cuadrante. Como teta pertenece al cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante las ordenadas son de signo negativo. Entonces la ordenada es igual a menos raíz de 21, que es lo que se ha colocado aquí. Muy bien, ya está. Entonces, un poquito detallando ese aspecto, ¿por qué se considera menos raíz de 21? Una vez que ya se tiene ello, entonces ya se calcula lo pedido, ¿no? Entonces diremos la expresión E va a ser igual entonces a menos el seno que es menos raíz de 21 sobre el radio que es 5. Bueno, menos da más y por lo tanto la expresión E entonces es raíz cuadrada de 21 dividido entre 5. Muy bien. La clave en este caso, la letra B. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. En este punto vamos a tratar ahora de los ángulos cuadrantales, ¿no? ¿Qué son los ángulos cuadrantales? Son aquellos ángulos que ubicados en posición normal van a tener como lado final a uno de los semiejes del plano cartesiano. Se suele decir también que son aquellos ángulos cuya medida son múltiplos de 90 grados, es decir, que de todo ángulo, en este caso cuadrantal, su medida es de la forma 90 grados por un número n, donde n es un entero, ¿no? Por ejemplo, si n vale menos 1, sería menos 90 grados. Si n vale 0, sería 0 grados. Si n vale 2 o 1, 90 grados. Vale 2, 180 grados. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver el cálculo de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Y lo vamos a hacer con un caso específico, vamos a hacerlo con este caso específico. Las razones trigonométricas de 90 grados. ¿Qué es lo que se hace para calcular las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal? Como es el caso de 90 grados, lo que vamos a hacer, fíjense chicas y chicos, lo siguiente, ¿no? Vamos a dibujar un ángulo en posición normal de 90 grados, ahí lo tienes. Este es el lado final, el semieje positivo de las Y,
y vamos a ubicar un punto de allí. Cualquier punto puede ser. Por lo general se elige el más simple, que es el punto P de abscisa 0 ordenada 1, ¿no? Y también su radio vector va a ser esta longitud de acá, que es una unidad. Ahí lo tenemos, fíjate. A partir entonces de que el radio vector es igual a 1, ya tenemos ya los tres elementos, abscisa, ordenada y radio vector, y podemos calcular ya las razones de 90 grados. Empezamos por el seno de 90 grados. ¿Qué es el seno? El seno es la ordenada entre el radio, y eso nos da 1. Seno de 90 grados, 1. Coseno de 90 grados. Abscisa 0 entre radio 1. Entonces, coseno de 90 grados, 0 entre 1, 0. Tangente de 90 grados, en este caso será pues la ordenada 1 entre, en este caso, la abscisa 0. 1 entre 0 es un valor que no está determinado, ¿no? Entonces señalaremos ND no está determinado. La división entre 0 no está definida, ¿no? No está definido entonces este valor de aquí, ¿no? Muy bien. Tenemos luego así también las otras razones que ya lo sabemos sacar por recíprocos, ¿no? Cotangente de 90 grados sería pues 0 entre 1, 0. El asecante de 90 grados, 1 entre 0, no está definido ese valor. La cosecante de 90 grados es, en este caso, 1 entre 1, 1. Muy bien, listo. Tenemos a continuación el siguiente cuadro que nos expresa, nos da a conocer las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales más conocidos o de aquellos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, así tenemos el siguiente cuadro. Bien. Ahí vemos nosotros seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y de los principales ángulos cuadrantales, ¿no? 0, 90, 180, 270, 360, ¿no? Muy bien. Entonces, de este cuadro vamos a señalar lo siguiente. Si ustedes se fijan, las razones trigonométricas de 0 grados y de 360 grados son iguales. ¿Es casualidad? No. Siempre que dos ángulos se diferencien en un número entero de vueltas, sus razones trigonométricas van a ser iguales. A eso también se le llama ángulos coterminales. Ángulos coterminales son aquellos entonces cuya diferencia de sus medidas, así es, vamos a señalar alfa y beta, por ejemplo. Entonces debe cumplirse que alfa menos beta debe de ser un múltiplo de 360 grados. Eso es. Y luego también se cumple que las razones trigonométricas de alfa y beta son iguales. Eso es, razones trigonométricas de alfa igual a razones trigonométricas de beta, no se olviden. Entonces, por ejemplo, 90 grados, ¿con quién sería, por ejemplo, coterminal? Por ejemplo, acá si yo dibujase uno que sería coterminal, sería, por ejemplo, 450 grados, ¿no? Eso es. Otro sería menos 270 grados. Ese también. Entonces, las razones de 90 grados y las razones de 400 y de menos 270 son iguales porque los tres ángulos son coterminales. Se suelen decir también que son ángulos o los coterminales cuando estén en posición normal tienen los mismos elementos, el mismo vértice, el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces, en posición normal tienen los mismos elementos. Muy bien, listo. Vamos ahora sí entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Eso es. ¿Qué tenemos a continuación? Veamos acá lo siguiente. Veamos lo siguiente. Entonces, ND es un valor no definido, no determinado,
Y tener en cuenta que cuando ustedes hablen del seno y el coseno de ángulos cuadrantales, los valores que pueden asumir son el -1, el 0 y el 1. Solamente estos tres valores pueden corresponder al seno o al coseno de un ángulo cuadrantal. Ahí lo dice también esta nota, esta indicación en la parte final. Y cuando tengas tangente o cotangente, el único valor que puede asumir el valor de la tangente o la cotangente va a ser 0. Va a ser 0, así es. Eso es. A continuación, vamos a ver una aplicación. Si alfa, beta y gamma son ángulos positivos y menores de una vuelta que verifican las siguientes relaciones, me piden calcular el mayor valor de alfa más beta más gamma. Muy bien. ¿Qué es lo que se aprecia aquí? Raíz cuadrada. ¿Qué nos dice la matemática que cuando tenemos una raíz cuadrada? ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando tengamos una raíz cuadrada, tiene que garantizarse que esa expresión que está dentro de la raíz debe de ser mayor o igual que 0, porque las razones trigonométricas la raíz cuadrada de un número está definido para aquel que sea positivo. Entonces, si fuese negativo, no tendría sentido en el campo de los números reales, que es el campo de estudio que hacemos aquí en la trigonometría. Entonces debe garantizarse que esto es mayor o igual que 0, lo mismo que este de acá. Y bueno, este de acá ya tú te darás cuenta, dices, el único valor que puede tomar la cotangente es 0. Prácticamente con este valor que se obtiene, ya se podría también definir cómo van a ser los otros dos valores. Pero quisiéramos darle un poco énfasis al manejo, porque esto de aquí siempre hay que tener en cuenta algo que también lo vamos a ver en esta resolución del problema. Examen de admisión también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2017-1. Fíjense ustedes, resolución. Alfa, beta y gamma son cuadrantales positivos y menores de una vuelta. Cuando dice positivos quiere decir mayores que 0. Cuadrantales positivos, ¿quiénes serían? 90 grados, 180, 270, 360, 450, etc. Pero si dice menor que una vuelta, te está diciendo menor que 360. Y si te dice que es menor que 360, ¿qué valores podrían ser entonces? Podrían ser entonces 90, 180 o 270. Esos tres valores son los que pueden asumir el alfa, el beta y el gamma. Muy bien. Te decía también que cuando veas una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz debe de considerar que es mayor o igual que 0. Ahí lo tienes. Entonces, teniendo presente ello, ahora vas a decir lo siguiente. Pero, y esto es importante también que lo tengas presente, a través de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, también se puede decir que el seno de un ángulo debe de estar comprendido entre -1 y 1. Es decir, no puede haber un ángulo cuyo seno sea mayor que 1 o menor que -1 en el campo real, ¿no? Entonces, si acá te sale que el seno de alfa debe de ser mayor o igual que 1, y acá te dice que el seno siempre varía entre -1 y 1, obviamente que la única posibilidad que se cumpla esto para que se garantice la existencia de esta expresión y que también se debe de cumplir esto porque es algo intrínseco, es algo propio del seno, que varía sus valores entre -1 y 1, entonces la única posibilidad que se cumpla estas dos relaciones es que el seno de alfa valga 1. Y eso implica que el alfa es 90 grados. Así también tenemos lo siguiente. Lo mismo acá, ¿no? Menos coseno de beta menos 1 es mayor o igual que 0. Y de aquí obtenemos que el coseno de alfa, de beta, perdón, es menor o igual que -1. Pero al igual que el seno, el coseno también
solamente varía entre -1 y 1. Eso tenemos que recordar, eso tenemos que tener presente en problemas cuando veamos ya un poco de análisis de la expresión matemática que está ahí participando en las relaciones que nos dan. Entonces dices, si el coseno de beta es menor o igual que -1, para que exista esta expresión de acá, pero el coseno de beta está comprendido entre -1 y 1, porque es algo propio del coseno, algo intrínseco del coseno. Entonces dirás tú, entonces el coseno de beta es -1 y beta es 180 grados. A partir de ahí, entonces, vamos entonces a reemplazar y obtener lo siguiente. El coseno de gamma es 0 y ahí hay dos posibilidades, que gamma valga 90 grados o que gamma valga 270 grados. Finalmente, pues, como me piden el mayor valor de la suma de alfa, beta y gamma, obviamente debo de escoger 270 para que esa suma sea mayor posible, ¿no? El mayor valor también de gamma posible. Entonces, el máximo será 540 grados, que expresándolo en radianes viene a ser 3 veces 180, será 3 veces pi radianes, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera, entonces, chicos y chicas, vamos entonces terminando ya, entonces, la clave, con la clave la letra D. Eso es. Bien. Pero nos falta la pregunta en la parte de la contextualización, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir entonces rápidamente a esa pregunta en la parte de la contextualización. Vamos a ir rápidamente y vamos entonces a ver la solución a dicha pregunta. Muy bien, eso es. Entonces, en esa pregunta nos dicen a nosotros que un móvil parte del origen de coordenadas. Bien, entonces vamos a hacerlo, disculpen chicos, a mano alzada nada más, porque la idea aquí es ver cómo manejamos. Primero que hay que graficar. Aquí vamos a graficar un plano cartesiano, por acá más o menos, un plano cartesiano. Ahí tenemos el eje X, el eje y vamos a ubicar, dice, que un móvil parte del origen de coordenadas, es decir, de acá, de 0, 0, de ahí va a partir un móvil, y luego este se dirige hacia el punto -5, 12. -5, -12, que esté por acá, fíjense chicos y chicas, ahí está, -5, 12. Eso es, -5, punto y coma, 12. Ahí se dirige. Eso es, ahí se dirige el móvil. Muy bien. Luego se dirige a B, donde B es un punto también que pertenece al segundo cuadrante, de tal manera de que OA es perpendicular con AB. Eso es, perpendicular con AB. Eso es, muy bien. Listo. Pero OA es igual, en este caso dice, a AB. Ahí está. OA es igual con AB. Listo. Dice que sale otro móvil del origen de coordenadas, ¿no? Y se dirige al encuentro del primero en el punto B. Entonces, este de acá viene a ser entonces la ruta que hace ahora el móvil que va al encuentro del que salió primero, que ya se encuentra aquí. Entonces, si va al encuentro, hace esta trayectoria y esa trayectoria dice que va a ser el lado final de un ángulo θ en posición normal. Dibujemos aquí a θ en posición normal. Eso es. Dice, calcule el valor de la expresión, entonces, n igual a raíz cuadrada de 8 menos 7 cotangente de θ. Muy bien. ¿Qué necesito? Necesito la abscisa y la ordenada de un punto de su lado final. ¿Cómo hallo ese punto de su lado final? Me ayudo entonces de las condiciones del problema. Necesito las coordenadas de B. Eso buscaré. Su abscisa y su ordenada de B. Eso tengo que buscar. Muy bien. Entonces ahora digo lo siguiente. Del punto de este vértice del A,
trazo ahí. No te olvides que cuando hay dos segmentos de igual longitud y el ángulo comprendido en 90 grados, trazamos una paralela, en este caso, al eje, en este caso, X, ¿no? Y entonces, aquí tendremos que esto es 5 y esto es 12, ¿no? Eso es distancia, en este caso, al eje X, asociado con la ordenada, dijimos, ¿no? 12. Distancia de punto al eje Y, asociado con la abscisa, menos 5. Pero no se pone una longitud, una cantidad negativa, sino positiva. 5. Cambiamos de signo nada más. 5, 12. Por teorema de Pitágoras, acá es 13. Bueno, también acá trazamos una paralela al eje y ya se determinan dos triángulos congruentes, ¿verdad? Entonces, si este ángulo puntito, dos puntitos, acá puntito y acá dos puntitos. Entonces, a puntito se pone 5, 5. A dos puntitos se pone 12, a dos puntitos se pone 12. Necesito las coordenadas de este punto. Fíjense que este de acá es 12, él también es 12. Pero como él es 5, él debe de ser 7. Muy bien. De ahí entonces diremos que la abscisa será de aquí hasta acá, pero esa longitud con signo menos, ¿no? Entonces sería 5 más 12, 17, menos 17. La ordenada es de aquí hasta acá, ahí sí es positivo, 7, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí, calculamos la expresión pedida. N igual raíz cuadrada de 8 menos 7 veces la cotangente de teta. ¿Qué es la cotangente? La abscisa menos 17 sobre, en este caso, la ordenada que es 7. Bueno, se cancela los signos, menos va a dar más, y 7 con 7 también, y queda 8 más 17, 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, lo pedido es igual a 5, ¿no? Muy bien. Bien, chicos y chicas, entonces aquí ya vamos llegando a la parte final y ya, bueno, vamos a continuar ya en la próxima sesión con un tema también muy interesante, muy importante, que es el tema de la circunferencia trigonométrica, ¿no? Esperemos que también de una manera así suave podemos también comprender el manejo de dichas relaciones. Muy bien, muchas gracias por su atención, por su concentración y ya nos estaremos viendo la próxima sesión. Muchas gracias entonces a todos los chicos y las chicas y nos vemos ya en la próxima sesión. A ver, vamos a ir ya cerrando esto. Vamos a cerrar. A ver acá. Vamos ya cerrando. A ver.